Ahsoka estaba sentada en el asiento del copiloto a bordo del Gryffindor y observaba cómo Harry preparaba competentemente la nave para ir a la velocidad de la luz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca se había sentido más emocionada y simplemente acertada con una decisión en su vida. Se preguntó si sería la novedad de su situación, pero por dentro la joven togoltana sintió que era más que eso. Era como si la fuerza se hubiera asentado alrededor y dentro de ella, y estaba complacida, una sensación con la que no estaba familiarizada. Todavía estaba tratando de descifrar a Harry. Ella había pedido enviar un mensaje a su antiguo maestro. Anakin había sido el único en toda la orden que la había apoyado, y Ahsoka estaba segura de que estaría preocupado por ella una vez que los maestros con los que se habían encontrado informaran lo sucedido. También sabía que su antiguo maestro tenía sus propias dudas sobre la Orden Jedi y sus decisiones, pero Ahsoka esperaba que Anakin no hiciera nada impulsivo, aunque no estaba dispuesta a hacer grandes apuestas. Pero sabía que él querría saber que estaba bien y que no tenía ningún tipo de problema. El mensaje que le envió Anakin contenía todos los elementos normales de todo despejado. Habían trabajado juntos durante tanto tiempo que ninguno quería ser responsable de llevar al otro a una trampa si se veían obligados a enviar un mensaje. Había esperado tranquilizarlo, si tal cosa era posible. Ahsoka pensó que Skigui se preocupaba por demasiadas cosas, aunque no podía culparlo por completo. Si el Consejo Jedi alguna vez descubría la verdadera naturaleza de su relación con la senadora Padme, lo expulsarían, aunque a veces ella se preguntaba si eso era algo que realmente debería preocupar a Anakin. Anakin nunca dejaría de ayudar a nadie que lo necesitara, y si estaba unido públicamente al lado de la senadora Amidala, quien era conocida por ser una defensora de la gente, honestamente no veía que la vida de Anakin cambiara mucho sin la orden. Ahsoka estaba muy al tanto de la relación entre Padme y su antiguo maestro. Había pasado mucho tiempo con ambos, y no eran tan sutiles como esperaban. Ahsoka había comenzado a sospechar desde el principio, era fácil darse cuenta si observaba las expresiones de los dos cuando hablaban, especialmente cuando pensaban que nadie los miraba. La noticia de la relación, o incluso su sospecha de tal, era algo que nunca le había mencionado a nadie, aunque sospechaba que el maestro Kenobi, el antiguo maestro de Anakin, al menos también sospechaba de la relación. Sin embargo, Ahsoka era leal a Anakin, él le había dado demasiado y estaba a su lado cuando nadie más lo haría, sin mencionar las veces que le había salvado la vida, aunque esa era una calle de doble sentido, ella lo había salvado varias veces. Bien. A ella también le gustaba Padme Amidala. La mujer era de carácter fuerte, inteligente, valiente y tenía un buen corazón. Ella había ayudado a los dos a salir varias veces. La senadora de Naboo incluso actuó como su abogada defensora en el juicio falso. Padme había hablado de manera elocuente y objetiva incluso con un establecimiento que se había establecido en su contra. Al final, Padme también era una amiga. Al menos para Ahsoka era obvio que los dos estaban enamorados. Manteniendo toda su relación en secreto, además del estrés de la guerra y la política que trajo, y por supuesto entrenando a su testarudo Padawan, aún así, se preocupaba por todo lo que había en el plato de su antiguo maestro. Parecía tener el doble de responsabilidades que un Jedi normal, además de todas las cosas extracurriculares en las que ningún otro Jedi siquiera soñaría involucrarse. Ahsoka negó con la cabeza levemente y reprimió una sonrisa. Iba a tener una úlcera antes de los 30, bueno, eso o finalmente romperse y empezar a matar a cualquiera y a todos los que lo irritaban. Otra cosa que la había tranquilizado con respecto a Harry era que él no parecía ni un poco molesto por el hecho de que ella le enviara un mensaje. No hubo ninguna solicitud de su parte para no mencionar a dónde podrían dirigirse. Ni siquiera hubo una solicitud para ver el mensaje en sí mismo para garantizar su propia seguridad. Toda la forma en que él había respondido al conocimiento de que ella se iba a comunicar con Anakin mostraba un nivel muy alto de confianza de su parte, o un nivel extremo de ingenuidad, aunque dudaba que Harry estuviera afectado por esto último. Cualquiera que pudiera planear con ligereza un curso para viajar a Nar Shaddaa para reunirse con los contactos tenía que ser al menos medianamente competente en su trabajo, o no sobreviviría mucho tiempo. Mientras Ahsoka observaba a Harry, también se sintió bajo observación.
No por Harry, al menos no por nada encubierto. Por el momento parecía concentrado en volar. No, había un ave blanca de una especie que nunca había visto antes. Ahsoka asumió que era una mascota, pero el pájaro parecía estar observándola imperiosamente desde donde sus afiladas garras se clavaban en el hombro de la silla en la que Harry estaba sentado. Por las muescas y pliegues en ese hombro, obviamente era una percha familiar para el pájaro. Sin embargo, la atención del pájaro no fue atraída por ningún pequeño movimiento que hizo Harry, su cabeza estaba girada y la miraba fijamente sin pestañear. La atención de Ahsoka se desvió de la mirada penetrante del ave cuando las estrellas en la ventanilla se alargaron hasta convertirse en estelas de luces que indicaban la entrada al hiperespacio. Ahsoka observó cómo Harry se recostaba cómodamente en la silla del piloto mientras la cabina se llenaba con el borrón moteado de luces que ahora llenaba el dosel ante ellos. Entonces, ¿cuánto tiempo antes de que la orden envíe a alguien detrás de nosotros crees? Preguntó Harry mientras levantaba la mano ociosamente para acariciar con sus dedos el pecho del pájaro. La voz de Harry era conversacional y casi pensativa, pero no parecía particularmente preocupado por la posibilidad de que algún Jedi los persiguiera. No les dije a dónde íbamos. Ahsoka dijo con un toque de defensiva en su voz. Tal vez se había equivocado al suponer que él no tenía interés en lo que le escribió Anakin. ¿Qué te hace pensar que van a venir por nosotros? No te estaba acusando de nada. Pero conozco su tipo. Harry respondió con una débil, casi ausente sonrisa en su rostro. ¿Su tipo? Ahsoka repitió. Harry resopló, sí, viejos entrometidos con un sentido inflado de derecho, especialmente cuando se trata de cosas como información. Creen que tienen derecho a saber algo solo porque existe. Me he mantenido fuera de su radar durante años. Pero, no me molesté en encantar la memoria de ninguno de ellos esta vez, así que este será probablemente el momento en que se vuelvan demasiado curiosos por su propio bien. ¿Encantamiento de memoria? Ahsoka preguntó con el ceño fruncido, se había aferrado a esa parte de su comentario porque no se atrevía a estar en desacuerdo con su evaluación de los Jedi, aunque no parecía culparlos o reprocharlos de la misma manera. Camino. Dada su posición, el conocimiento era algo que necesitaban desesperadamente. Por supuesto, si hubieran sido un poco más diligentes en la búsqueda de conocimiento, entonces no la habrían echado de la orden en primer lugar. Harry se rió un poco, no es la primera vez que me encuentro con un Jedi. Ni siquiera la primera vez que uso magia con uno en los últimos años. Tuve que usar un encantamiento de memoria para ser un Jedi. Olvídate de mí, o no sé, 5 o 6 veces después de diferentes encuentros haces que se olviden de ti. ¿Cómo? Los ojos de Ahsoka estaban muy abiertos, usar un truco mental en un Jedi era increíblemente difícil. Como dije, un amuleto de la memoria. Es un amuleto que borra parte de la memoria de manera segura, generalmente pequeños periodos de tiempo, 5 o 10 minutos, y la persona ni siquiera se da cuenta de que ha perdido el tiempo. El amuleto los deja sugestionable por unos momentos para que puedas decirles algo para llenar el vacío, y su subconsciente lo sigue a partir de ahí. Aunque las personas que son más hábiles en el encanto pueden hacer días, especialmente si la mente no es tan disciplinada. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Harry. O en ocasiones, si intentas dominar ampliamente el hechizo, puedes borrar casi todos los recuerdos. Sin embargo, no recomendaría intentar eso con un enfoque roto. Créeme, puede conducir a malas experiencias. Eso suena como si se pudiera abusar de él tan fácilmente, dijo Ahsoka en voz baja. Absolutamente. Harry accedió de buena gana, y su voz tenía ese raro tono de seriedad que hizo que ella le prestara aún más atención. Es por eso que insistí en un juramento antes de enseñarte. Si te fueras y comenzaras a enseñar a la gente de izquierda a derecha, bueno, podría causar mucho caos. Pero esa no puede ser la primera vez que usas la fuerza. Ahsoka dijo con el ceño fruncido, nadie más ha informado sentir, lo que sea que hagas cuando usas la fuerza, pero los maestros lo sintieron en todo el templo. La expresión de perplejidad de Harry se convirtió en una de comprensión, aunque una mirada pensativa cruzó su rostro si no tengo cuidado, o como con el cantinero y no uso un foco, Merlín, realmente debería aprenderla.
Nombre la próxima vez. Sacudió la cabeza volviendo a la normalidad. Curarla sin un enfoque hizo más ruido mágico de lo que quería. Fui descuidado y tenía prisa, ella realmente no tenía mucho tiempo. Sigues mencionando un foco, ¿y qué quieres decir con ruido? Ahsoka repitió, enojándose un poco tanto consigo misma como con su compañero, ya que él parecía estar haciendo todo lo posible para responder sus preguntas a medida que llegaban y ella todavía no comprendía completamente las respuestas que le estaba dando. Harry frunció el ceño y la miró pensativamente por varios momentos antes de asentir y levantarse de la silla del piloto con decisión. Está bien, creo que es hora de tu primera lección. Se puso de pie y le hizo un gesto para que lo siguiera fuera de la cabina, sin volverse para asegurarse de que estaba detrás de él. Ahsoka se levantó y lo siguió rápidamente, decidida a no admitir que estaba más que un poco asustada por el hecho de que la cabeza del pájaro la siguió mientras salía de la cabina como si fuera un giro. Harry la condujo al espacio del hangar y hacia una esquina que estaba vacía y parecía sorprendentemente limpia. Ahsoka miró a su alrededor con atención y se dio cuenta de que el hangar y la nave en su conjunto estaban increíblemente limpios y parecía que se pulían regularmente. Eso era algo que solo se veía en los transatlánticos más lujosos y caros. O personas que compraron un barco bonito y solo lo llevaron en viajes cortos en el sistema, luego pasaron una cantidad excesiva de tiempo manteniéndolo. Ahsoka empujó ese pensamiento al fondo de su mente cuando Harry se giró para concentrarse en ella. Está bien. Como pareces haber observado, cuando alguien usa magia, si alguien más está cerca y es lo suficientemente consciente de su entorno y los flujos de magia, entonces puede sentir esas cosas. La voz de Harry se deslizó en el tono fácil de un educador. Ahsoka sintió como la perturbación en la fuerza que pude sentir cuando estabas haciendo esas cosas en el bar. Harry inclinó la cabeza y asintió. Así es. Tiendo a pensar en ello como un ruido. Porque también requiere proximidad. Cuanto más bajo sea el ruido, más cerca tienes que estar para escucharlo. Así que solo porque estaba cerca de ti, pude sentir cuando hiciste esas cosas. Ahsoka aclaró. Harry asintió con una sonrisa complácida, para la mayoría de las cosas, sí. La mayor parte de lo que hice fue muy básico. Hechizo simple para desbloquear la caja, hechizo para cambiar las carpetas y hechizos aturdidores para noquear a los imbéciles. ¿Hechizos? Ahsoka repitió, diversión en su voz. Harry fingió mirarla, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Exactamente. Hechizos. Cuanto más poderoso o más complicado es un hechizo, más fuerte es el ruido. Entonces, aunque esas cosas más pequeñas eran mucho más silenciosas, y probablemente solo tú pudiste notarlo, cuando curé a la cantinera con el lindo cofre, ella tiene un nombre. Ahsoka interrumpió, con un poco de ceño fruncido en su rostro. Lo sé, creo que nunca lo he preguntado. Harry respondió encogiéndose de hombros. Demasiado ocupado mirando su pecho. Ahsoka preguntó, con un toque de desaprobación en su voz. Probablemente. Era un estante agradable. Y ciertamente no tiene problemas para darme fotos de él. ¿Sabes su nombre? Harry sonrió sin arrepentimiento a Ahsoka, sin molestarse en lo más mínimo por la desaprobación. Bueno, no, pero recién la conocí hoy. Obviamente la conoces desde hace un tiempo. Es más que un par de pechos con un cuerpo pegado, suspiró Ahsoka con un movimiento de cabeza. Lo sé, estuvo de acuerdo Harry con una sonrisa. Ella también tiene un trasero increíble. De todos modos, continuó Harry antes de que Ahsoka pudiera comentar sobre esa admisión. Cuando lancé los hechizos aturdidores, eran como los susurros en una habitación. Apenas audibles. Los escuchaste porque estabas a mi lado. Dudo que alguien más allá de una docena de pies haya escuchado eso. Usé el poder mínimo absoluto requerido para utilizar eso. Deletrear. Por otro lado, curar a una persona que acaba de recibir un rayo láser en su impresionante pecho. Quemar músculos y tejido graso, además de dañar los pulmones más allá de eso. Mucho más complicado. Harry dijo sarcásticamente. Estás obsesionado con el cofre de ese Celtrón.
Ahsoka puso los ojos en blanco, a pesar de darse cuenta de que Harry lo decía tanto para irritarla como por cualquier otra razón. No solo su pecho. Además, todo el mundo tiene que tener una obsesión o dos. Harry se encogió de hombros y se contuvo de hacer más comentarios. Curarla como lo hice fue el equivalente a alguien gritando en medio de una biblioteca a través de un conjunto de amplificadores, especialmente porque no podía permitirme ir lento. Ella no tenía magia inherente para que yo la pusiera en estasis, lo que me habría permitido ir más lento y estar más tranquilo. Entonces, tenía que curarlo todo de una vez o no curarlo en absoluto. Eso es lo que sin duda atrajo a esos amistosos compañeros de la orden. Harry no pudo resistir una sonrisa, imaginando qué tipo de problemas podría haber causado la holograbación. Ahora, si realmente supiera hechizos curativos específicos que no solo pudieran curar tejido cauterizado, sino también regenerar órganos en el lapso de unos segundos, podría haber usado un foco para calmar el ruido. Pero, la curación es un área en la que nunca he pasado mucho tiempo enfocándome. Principalmente porque si alguien resultó herido y no había medibruja cerca, por lo general podría verter suficiente poder e intención en mi magia para forzar el inicio del proceso de curación. Parecía un poco avergonzado. Siempre podía forzar bruscamente el hechizo para curar cosas, y era una de las dos áreas de la magia que no dediqué mucho tiempo específicamente a aprender adecuadamente a lo largo de los años, aunque tengo muchos textos médicos que uso. Su mirada pareció desviarse mientras consideraba eso, y su voz se volvió pensativa. Tal vez debería investigar eso. Sería interesante ver si los hechizos hechos para humanos funcionan con las fisiologías más alienígenas que he encontrado. Muy bien, y un rayo blaster tiene propiedades similares a ciertos hechizos ofensivos. Los ojos de Harry se pusieron vidriosos mientras consideraba ese pensamiento. Ahsoka lo miró por varios momentos, que se extendieron hasta casi un minuto antes de que agitara una mano frente a su rostro que pareció sacarlo de su ensimismamiento. Lo siento. Mal hábito. Parecía un poco avergonzado. ¿Qué quisiste decir con un foco para silenciar el ruido? Ella negó con la cabeza levemente, en lugar de solo preguntar sobre su pequeña zona fuera, trató de que volviera a encarrilarse para responder una pregunta a la vez. Sin embargo, ella lo observó atentamente, todavía preocupada por el hábito. ¿Dónde y cómo desarrolló el hábito de simplemente perderse en un pensamiento? Harry no se dio cuenta de su inquietud, pareciendo totalmente comprometido una vez más. Se frotó las manos antes de mover la muñeca en un movimiento extraño y un palo se clavó en su mano, para sostenerlo frente a ella. Ella lo miró y luego volvió a mirarlo. ¿Un palo? Esta es una de mis varitas, es mi foco mágico. Harry la miró ofendido al llamar a la pieza de madera marrón oscuro en su mano un simple palo. Tú, tienes una varita mágica. Dijo secamente, preguntándose si se estaba burlando de ella. Así me dijeron. Harry sonrió y movió las cejas antes de hacer una pequeña pose y luego continuar sin perder el ritmo. Ahora, mira esto. El extremo de la varita comenzó a brillar con una luz suave. Su tono era más serio, ¿puedes sentir algo cuando hago eso? Ahsoka frunció el ceño un poco, entrecerrando los ojos en la punta de la madera que ahora brillaba. Realmente no. Ella finalmente respondió después de estirar sus sentidos. Harry asintió, para ser honesto, me sorprendería si lo hicieras. Eso es Lumos. Es el primer hechizo que se enseña a los estudiantes de primer año en la escuela a la que asistí. Hace más o menos lo que ves. Hace una luz. Por supuesto, más tarde aprenderás que la cantidad de luz depende de la cantidad de energía que le pongas. Puedes ponerle muy poco, Harry demostró y la luz de la varita se desvaneció a un tenue brillo, apenas perceptible en la bodega de carga iluminada. O puedes ponerle más poder, dijo Harry cuando la punta de la varita comenzó a brillar con una luz blanca que era tan brillante que Ahsoka tuvo que voltear la cabeza. Cuando se dio la vuelta y cerró los ojos, Ahsoka pudo sentir un zumbido muy débil que parecía estar al borde de sus sentidos. Yo puedo sentir eso. Muy suavemente en la distancia. Dijo, aunque su voz tenía un poco de incertidumbre. Harry sintió un poco y con un ligero movimiento de la varita, la luz se atenuó notablemente.
Te alegrará saber que esa es un área en la que tienes conocimiento de los magos. Cuando Ahsoka volvió la cabeza para mirarlo, él asintió un poco. Solo los magos avanzados llegan al punto en que pueden sentir la magia de forma intuitiva, por lo general se necesitan unos 100 años para usarla, y solo cuando se entrena deliberadamente. Ningún mago o bruja que haya conocido con tu juventud puede escucharla. ¿Puedes oírlo? Ahsoka preguntó con una expresión de perplejidad en su rostro. Arya sintió, sí, y es muy parecido a lo que describiste, como un suave zumbido en la distancia. Pero no eres mucho mayor que yo. Ahsoka discutió con el ceño fruncido desconcertado. Arry parpadeó y luego comenzó a reírse suavemente. Digamos que soy un caso especial y que soy un poco mayor de lo que parezco. Él insistió antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Para poder sentir la magia normalmente se requiere que aprendas una disciplina llamada oclumencia. Oclumancia, repitió Ahsoka mientras decía la palabra desconocida, con su atención desviada. Sí, aprendes a despejar y organizar tu mente, y luego aprendes a defenderla de la intrusión externa. Ante la expresión de sorpresa de Ahsoka, Arry se expandió un poco. Algunos magos podrían usar un arte llamado legilimancia para entrar en tu mente. No requiere que el destinatario esté consciente, pero por lo general requiere contacto visual, o por otras circunstancias extremas, ilógicas y extraordinarias. La oclumencia protege la mente de la legilimancia y otros ataques basados en la mente, incluso si la persona no está consciente. Aunque en algún momento también se descubrió que era bastante eficaz contra las técnicas de interrogación no mágica y de privación sensorial. Arry explicó. Ahsoka frunció el ceño un poco mientras consideraba sus palabras antes de hablar. Una parte significativa del entrenamiento Jedi se dedica a aprender a meditar y despejar nuestras mentes de pensamientos para centrarnos. Arry parpadeó y pareció tomado por sorpresa. ¿En serio? Ahsoka asintió. Es prácticamente una de las primeras cosas que enseñamos para empezar a intentar hacer. Despejar nuestra mente de pensamientos y emociones y simplemente ser. Pero lleva años y años dominarlo. Solo unos pocos de los maestros dirían que lo han hecho. En realidad lo dominamos, pero todas nuestras otras habilidades y destrezas vienen después de que nos hemos vuelto algo competentes en lo básico. Arry se frotaba la barbilla mientras pensaba. Cuando habló era casi como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. Enseñé los conceptos básicos de oclumancia desde una edad temprana. O al menos, una versión bastarda de eso. Eso no requiere mucho. Uso de magia activa tampoco. Así que dudo que haga algún daño. Por otro lado, abriría a los estudiantes más jóvenes a sentir la magia a su alrededor mucho más fácilmente. Y hacer eso les permitiría entender con mucha más facilidad con qué estaban trabajando. Pude ver cómo eso haría que tantos Jedi fueran capaces de sentir la magia a su alrededor. Una vez más sus ojos se nublaron ligeramente y pareció perderse en sus pensamientos. Después de casi un minuto y una mirada preocupada de Ahsoka seguida de un gesto con la mano frente a su rostro, Arry se sacudió la cabeza. Lo siento, solo estaba pensando en eso. Admito que solo he investigado superficialmente cómo entrenan los Jedi, y mucho de lo que escuché fue sobre dominar las emociones, no tener conexiones o apegos. Históricamente todo se trata de tal y así que los Jedi mueren con valentía o caen al lado oscuro o ambos. Arry negó con la cabeza. De todos modos, eso es algo para explorar otro día. Pero apuesto a que ayuda en tu curva de aprendizaje, al menos un poco. De todos modos, volviendo a mi punto original. El mismo hechizo, un simple lumos. Arry levantó su mano vacía y una bola de luz apareció flotando allí. Ahsoka se sobresaltó, a pesar de que medio lo esperaba, cuando vio la bola de luz flotante que Arry sostenía con tanta indiferencia. Después de un momento, Ahsoka se sacudió la sorpresa y asintió. Siento eso. Era cierto, la sensación era increíblemente pequeña, pero notable, muy parecida a cuando Arry había estado lanzando la luz con una varita mágica unos momentos antes. Arry asintió en respuesta. Es el mismo hechizo, solo que sin usar un foco, por lo que genera más ruido mágico. Sin embargo, dado que es un hechizo básico, dudo que puedas escucharme más allá de unos pocos metros de distancia.
Harry cerró su mano y la luz desapareció. Ahora, un hechizo un poco más notable. Harry apuntó su varita a la pared, e inmediatamente una ráfaga de agua salió disparada de la varita contra la pared. Ahsoka se sacudió violentamente hacia atrás sorprendida por la repentina aparición de agua, lo suficiente como para tropezar y casi caer de espaldas. Esta vez no había ninguna duda, podía sentir que sucedía a través de la fuerza. Fácilmente era tan notable como las partes de la fuerza que había usado en el bar. Y tampoco era una especie de ilusión. Podía verlo empapando la pared y el suelo. Extendió su mano para verificar sus sentidos, pero se detuvo, sin saber si eso afectaría algo o la lastimaría. Se puso de pie lentamente y observó cómo el agua empezaba a acumularse a los pies de Harry. Harry solo miraba divertido mientras continuaba canalizando el hechizo. ¿Es real? Ella finalmente preguntó. Ahsoka se dio cuenta casi de inmediato que era un error preguntar cuando una sonrisa traviesa cruzó el rostro de Harry. Ver por ti mismo. Dijo con una sonrisa girando la varita hacia ella. Empapándola instantáneamente en agua fría mientras chillaba, luego farfullaba y saltaba hacia atrás tratando de apartarse del camino del agua mientras la seguía antes de que Harry, misericordiosamente, la terminara. Ahsoka estaba parada allí empapada de pies a cabeza. Ella se sacudió ligeramente cuando la sorpresa huyó de su expresión dejando su rostro fijo en una mirada furiosa dirigida a él. Entonces, señorita Tano, ¿cuál es su veredicto? ¿Fue real? Harry sonrió con picardía. Tú. Ahsoka tartamudeó inarticuladamente. Harry rió suavemente y luego agitó la varita hacia ella. Ahsoka retrocedió esperando más agua, pero en cambio sintió que la fuerza la rodeaba sutilmente. Fue uno de los sentimientos más reconfortantes e intensos que había experimentado en su vida. Era como si la fuerza la estuviera tocando y acariciando por todas partes. Por un momento, Ahsoka Tano se sintió cálida y total y absolutamente segura. Un momento después, su piel y su ropa estaban secas. Estaba aún más perdida por las palabras de lo que había estado antes. Esta vez no fue porque estaba sorprendida por su habilidad para conjurar el agua, sino por los sentimientos que acababa de experimentar. Ella parpadeó con asombro. ¿Eso es creíble? Harry se rió entre dientes, sin entender realmente por qué estaba tan sorprendida, especialmente después de mostrarle la habilidad de conjurar una silla. Luego apartó la mano vacía de ella y apuntó a la pared. Sintió una oleada mucho más grande de la fuerza, uno que continuó cuando vio emerger agua una vez más. Literalmente pareció aparecer de la nada de su mano y salpicar contra la pared. Ella lo miró, capaz de sentir el uso del poder mucho más claramente. Ella señaló su mano. Eso es mucho más fácil de sentir en la fuerza. No es tan fuerte como la curación que hiciste en el bar, pero definitivamente se nota. Harry sonrió, complacido y detuvo el hechizo. No me sorprende que la conjuración sea una de las habilidades más intensivas en magia que existen. Atrae más la atención. La razón por la que podías escucharlo es porque no estaba usando mi varita, que generalmente requiere menos energía y es capaz de concentrarse. Magia para cosas más complicadas. Tampoco estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultar lo que estaba haciendo. Con un poco más de concentración puedo. Harry apuntó su mano hacia la pared una vez más y el agua salió disparada una vez más, aunque esta vez fue un impacto mucho más suave en la fuerza que antes. Aunque Ahsoka notó que Harry tenía una mirada de concentración en su rostro. Ahsoka frunció el ceño mientras extendía sus sentidos. Puedo sentir que es simplemente más silencioso de lo que era. Tengo que concentrarme más para captarlo. Harry rió y asintió, luciendo complacido. Es impresionante que puedas escucharlo. Pero sí, se necesita mucha concentración, o algunos artefactos que tengo, para ocultar los efectos mágicos tan cerca de alguien que es sensible a ellos. Dejó de lanzar cerrando la mano. Entonces, ¿qué es lo primero que me enseñarás? De hecho, ¿solo me mostraste algunas cosas, o fue solo una lección de ruido? Ahsoka preguntó, su entusiasmo saltando a la palestra. Eso lo detuvo. Se dio cuenta de que él no había pensado realmente en enseñarle, y lo estaba improvisando. Sus siguientes palabras confirmaron sus pensamientos.
Sabes, en realidad nunca antes había enseñado en el nivel inicial. Al menos no desde cero. Esto debería ser interesante. Especialmente dado que ya estás expuesto a la magia. Sus ojos se desenfocaron al considerar que honestamente podría estar aprendiendo cosas nuevas sobre la magia que nunca había considerado. Tal vez ella, después de unos momentos, notó que, una vez más, él estaba en La La Land. Un rápido chasquido de sus dedos lo sacó de eso, y él parecía despreocupado o inconsciente de su pequeño desvanecimiento cuando volvió a concentrarse. Bueno, dijo mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza con la mano mientras consideraba su pregunta. Supongo que Lumos podría ser tu primera lección. Él sonrió con picardía. Apenas necesitas los consejos de seguridad de Cauldron para pociones, ya que no lo haremos. La historia de la magia de mi mundo sería inútil para ti, y dudo que tengas algún interés en la herbología. Sin embargo, creo, hasta que te consigamos una varita, tendremos que ceñirnos a mucha teoría y comprensión, porque ya puedes usar la magia conscientemente, estarás avanzado en esa área y deficiente en áreas teóricas. Parecía avergonzado. Me temo que tus primeras lecciones van a ser bastante aburridas hasta que hagamos nuestra parada en Nar Shaddaa y luego nos dirigimos a Kashyyyk. Una vez que lleguemos allí, podré conseguirte una varita y realmente empezar. Vamos, sentémonos y hablemos un poco, así también puedo hacerte algunas preguntas, para averiguar exactamente lo que te han enseñado y de lo que podría necesitar quitarte el lavado de cerebro. Harry hizo un gesto hacia donde se habían sentado por primera vez para conversar. Ahsoka asintió y luego miró el charco sustancial, dejado por la demostración de Harry. ¿Deberíamos agarrar algo para limpiar esto? Harry miró hacia atrás y negó con la cabeza. No, déjalo, Dobby lo arreglará antes de que regresemos. Y se ofenderá si tratas de limpiarlo tú mismo. Oh, ¿qué estamos haciendo aquí? Ahsoka preguntó mientras miraba a su alrededor. El bar en el que se encontraban actualmente era muy diferente al que había conocido a Harry originalmente. Ese bar era hogareño y relativamente tranquilo, y los clientes parecían tranquilos y bastante abiertos. Este bar era prácticamente todo lo contrario. Era grande, lleno de gente y ruidoso. La clientela aquí hizo que el primer bar pareciera prácticamente peatonal. Tanto ella como Harry tenían puestas capas, con capuchas ocultando sus rasgos. Por supuesto que los puso en cerca de la mayoría en este lugar. Más de la mitad de las personas tenían sus identidades oscurecidas de una forma u otra. Harry le sonrió mientras se deslizaba en una cabina detrás de ella. Estamos aquí para conocer a uno de los mejores cortadores de la galaxia. Ahsoka entrecerró los ojos levemente ante el tono burlón, antes de que sus labios se torcieran levemente. Oh. ¿Para qué, maestro? Harry suspiró un poco irritado. Bueno, 2 veces. Estoy entregando algo por los servicios prestados en nombre de un amigo en común, y ese fue mi boleto para ver al tipo. Ahsoka sonrió un poco ante la nota de irritación en su voz. Ella había estado trabajando y discutiendo la teoría con él, mientras Harry demostraba varias cosas en el camino a Nar Shaddaa. Ahsoka había encontrado todo interesante y estaba ansiosa por aprender, y Harry parecía disfrutar de las discusiones debido a su perspectiva y las preguntas que planteaba. Una vez durante las discusiones, ella se había deslizado durante el ida y vuelta en un punto, y lo llamó maestro. Para ella era simplemente una cuestión de hábito arraigado en el templo Jedi, casi siempre se dirigía a los maestros como maestros. Fue un simple desliz de la lengua, pero Harry parecía atónito e inmediatamente negó con la cabeza, y prácticamente le había suplicado que no lo llamara así. Sin embargo, su súplica teatral la hizo preguntar por qué, ya que ahora él era su maestro y era totalmente apropiado usar el término. Harry había mirado a su alrededor furtivamente y respondió, porque le tomó una eternidad a Dobby dejar de llamarme maestro. Si te escucha hacerlo, puede comenzar de nuevo porque cree que alguien más lo está haciendo. Por supuesto, todavía tenía que conocer, o incluso ver, a su misterioso mecánico y guardián de la nave. Cada vez que preguntaba por él, Harry se encogía de hombros y decía, se enorgullece de permanecer oculto la mayor parte del tiempo. Ni siquiera estaba segura de que él existiera.
Medio pensó que Harry le estaba jugando algún tipo de broma elaborada, pero parecía algo que le preocupaba sinceramente. Sin embargo, cada vez que él sentía la necesidad de demostrárselo durante sus discusiones y demostraciones, ella había comenzado a tomar represalias, llamándolo maestro lo más dulcemente posible. Parecía igualar mucho su relación, y Harry no parecía enfadarse realmente, aunque siempre miraba a su alrededor con expresión preocupada. ¿Por qué quieres conocer a este tipo? Ahsoka preguntó mientras examinaba la habitación. Sus sentidos le decían que había peligro, aunque nada específico. No sé si son un chico o una chica, solo estoy buscando contratarlos. Harry respondió después de un momento. Oh, ¿no sabes si son un chico o una chica? ¿Y quieres contratarlos? ¿Algo que quieras compartir, maestro? Ahsoka dijo con una sonrisa divertida. También se había sentido más cómoda burlándose de Harry en los últimos días. Por supuesto, sus bromas constantes se habían contagiado un poco, ya que parecía ver muy pocas cosas como realmente fuera de los límites. Creo que tengo suficiente fijación con las mujeres que no es realmente una preocupación. Harry rió suavemente y sacudió la cabeza. Además, nunca he pagado por eso en mi vida. Hubo una breve pausa mientras Harry vacilaba e inclinaba la cabeza. Bueno, eso no es del todo cierto. Ante la mirada afligida de Ahsoka, Harry sonrió. Un amigo mío era bastante tenso. Buen tipo, un poco tímido pero valiente. Criado por una abuela dominante que, aunque con buenas intenciones, lo dejó demasiado tímido y retraído con el sexo opuesto. Así que, lo secuestré, y lo encerró en una habitación con protecciones de apariciones y trasladores, y se le suministró comida y agua. Agregué algunas pociones de resistencia y lujuria, y una docena de mujeres que resultaron ser miembros de la profesión más antigua de la galaxia, o al menos dispuestas a incursionar en él por el dinero que estaba ofreciendo. Era prácticamente un servicio público. ¿Tú qué? Ahsoka lo miró horrorizada. Oh, él estaba bien. Harry sonrió. Lo dejé salir una semana después, o fueron 2. No importa, aparentemente estaba un poco dolorido, pero prácticamente era una persona diferente con las mujeres. Sin embargo, su abuela nunca me perdonó. Harry negó con la cabeza con un suspiro de pesar. Por supuesto que ella no te perdonó. Ahsoka suspiró rodando los ojos. Secuestraste a su nieto y lo atrapaste con prostitutas durante una semana. Apuesto a que estaba fuera de sí por la preocupación. ¿Qué? Harry parecía confundido. Oh no, ella estaba fuera del país cuando me lo llevé. Y el secuestro es un término tan fuerte. Es más apropiado decir que lo detuve temporalmente, y él regresó antes de que ella se diera cuenta de que estaba desaparecido. Entonces, ¿por qué estaba enojada? Preguntó Ahsoka, confundida. Oh. Terminó casándose con un par de las chicas que pagué, habrían sido 4, pero las leyes impidieron ese exceso, así que tomó a otras 2 como amantes legales y todas se mudaron. Se rió Harry con un brillo divertido en los ojos. Aparentemente valieron la pena el dinero. Ella no aprobaba las antiguas profesiones de las esposas de su hijo. No le gustaba que él tuviera amantes, y definitivamente no le gustaba que algunos de los otros a los que pagué fueran invitados frecuentes en su mansión después de eso. No estoy seguro quién le dijo, pero nunca me perdonó por prepararlo. Me lanzó una mirada de muerte cada vez que la visité después de eso. Harry sacudió la cabeza con un suspiro. Sin embargo, eso no impidió que ella adorara a sus bisnietos. Yo, ni siquiera estoy seguro de qué decir a eso. Ahsoka dijo mientras trataba de imaginar lo que Harry estaba diciendo. Harry se encogió de hombros y miró alrededor de la barra. Sus ojos parecían analizar a cada individuo, aunque no se detuvo en ninguno en particular. ¿Para qué estás buscando un hacker? Ahsoka preguntó finalmente tratando de volver a su tema inicial de conversación. Era un habitual que se estaba acostumbrando ya que Harry ocasionalmente se salía por la tangente al azar en sus conversaciones. Quiero ver si pueden encontrar algunas respuestas a las preguntas que tengo y qué le pasó a alguien que tal vez nunca haya existido. Las respuestas de Harry fueron cortas mientras sus ojos escaneaban la multitud.
No se sorprendió cuando, menos de un minuto después de que le hizo señas a una camarera, alguien se deslizó abruptamente en el asiento frente a ellos. La persona también estaba encapuchada y cubierta, e incluso tenía un trozo de tela sobre la cara. Ahsoka ni siquiera pudo identificar la especie más allá de la vaga definición de un humanoide. Lo único que se veía eran los ojos. Pensé que me encontraría con una persona, la voz era baja pero obviamente venía a través de algún tipo de modulador para distorsionar y ocultar aún más la identidad de la persona. Harry miró a Ahsoka antes de encogerse de hombros levemente y volverse hacia la figura. Ella es una amiga, no está relacionada con nuestro negocio. ¿Cuál es la frase de contraseña? Los ojos de la figura se entrecerraron levemente en respuesta a, sí, recibí tu mensaje y lo descifré. Dijo que así es como me reconocerías. No estoy seguro de tener este derecho, Draco dormiens nunquam titillandus. Harry se relajó después de un momento. Así es. Se recostó en la cabina y puso su brazo sobre el respaldo, por lo tanto, sobre los hombros de Ahsoka. Frase de contraseña interesante, comentó el hacker. No pude traducirlo. Está en un idioma que nadie actualmente entre las estrellas de esta galaxia debería hablar y traducir no sería simple, al menos no sin mucho tiempo y esfuerzo. En realidad, sería necesario rastrear un solo idioma hasta sus raíces, aunque nadie parece saber de qué están compuestas esas raíces. Perfecto para una pregunta de desafío, se encogió de hombros ágilmente. Harry se estiró sobre la mesa con su mano libre y colocó un paquete en el centro exacto que ninguno de los presentes había notado que estaba en su mano hasta ese momento. Ahsoka apenas instruyó su característica cuando sintió la más mínima perturbación en la fuerza cuando sus ojos finalmente notaron el paquete. El paquete estaba fuera de la mesa en un instante y el hacker lo abrió rápidamente. Dentro había un datapad. La figura con la que estaban hablando ya estaba conectando su propio datapad, mucho más complicado, al pequeño que había en la caja. Los ojos de la figura recorrieron rápidamente su propio datapad. Una vez que verifique que esto es lo que exigí, creo que nuestro negocio está concluido. Harry negó con la cabeza, no del todo. La figura se puso rígida y levantó la vista del datapad, una mano sumergiéndose en su túnica, claramente por la seguridad de un blaster. Harry sostuvo una mano sobre la mesa, con los dedos separados, la otra abierta y la palma frente al hacker que repentinamente sospechaba. Ahsoka sintió otro pequeño estallido de la fuerza, fuera de foco, y sintió que una influencia tranquilizadora se extendía a la persona desconocida frente a ella. Sabía que el maestro que no viera un maestro de ese truco en particular, pero nunca había visto a nadie usarlo con un control tan fino que probablemente no se sintiera más allá del respaldo del asiento del ser frente a ellos. Harry habló en voz baja, su tono tranquilizador, aunque firme. Paz. No es una amenaza. Una oportunidad. Quiero contratarte. La figura entrecerró los ojos por un momento, y si digo que no estoy interesado. Harry frunció el ceño un momento y luego se encogió de hombros. Entonces te agradezco por tu tiempo y nos vamos por caminos separados. Escuché que eras el mejor, es por eso que pedí hacer la entrega en este trabajo en particular. Tenía curiosidad por saber por qué confió en alguien nuevo con esta entrega, habría sido bastante costoso reemplazarla si no la entregabas. Dijo la figura. Me debía un favor y mencionó la tarea de pasada. Simplemente aproveché la oportunidad. Harry se encogió de hombros. No hago promesas que no pueda cumplir y prometí dártelo. Sin cargo, de hecho, solo por la oportunidad de hablar contigo. La figura lo miró por un momento. Antes de que los ojos regresaran al datapad, y unos momentos después parecía muy satisfecho con lo que se encontró allí. La figura desconectó el datapad y giró sus ojos para mirar a Harry por casi un minuto. Entonces la figura pareció temblar ligeramente divertida. La alegría llegó incluso a través del modulador de voz. Está bien. Cumpliste lo prometido. Murderé. ¿Para qué quieres contratarme? Harry se encogió de hombros levemente y con un movimiento de sus dedos deslizó una tarjeta de datos sobre la mesa. La figura encapuchada una vez más miró hacia abajo, pero esta vez no recogió la tarjeta. Leyendo la mirada sospechosa en los ojos del ser, explicó Harry.
Una simple búsqueda de información. Básicamente, estoy tratando de encontrar si alguna de las personas o los elementos nombrados o descritos en esa tarjeta existieron históricamente o no. He agotado todas las demás vías que se me ocurren, al menos solo. Los ojos de la figura reflejaron perplejidad antes de que inclinara la cabeza con evidente curiosidad. ¿Históricamente? ¿Qué sistema? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué tipo de periodo de tiempo? No sé. Harry se encogió de hombros, ni siquiera puedo proporcionarte un sistema o un punto de partida. A decir verdad, ni siquiera puedo confirmar que alguno de ellos realmente exista. Me refiero a histórica o presentemente. Es completamente abierto. El hacker inclinó la cabeza ligeramente. Eso, no es mucho para continuar. ¿Cuánto vale esta información para ti? Harry hizo una pausa por un momento. Depende de lo que encuentres. En la tarjeta hay una cuenta con 30,000 créditos simplemente por aceptar. Vista invisible. Encuentras información sobre cualquiera de las personas, términos o artefactos enumerados, especialmente si encajan con alguna de las circunstancias enumeradas. Y son 10,000 créditos adicionales. Incluso si esa información se considera simplemente mitos o leyendas en un planeta. Harry golpeó su dedo sobre la mesa. Hay un nombre con detalles descriptivos que se destaca sobre el resto. Encuentra información sobre él, dónde vivió o murió, o incluso cualquier leyenda no verificada que coincida con las descripciones que proporcioné. Cualquier información y hay 40,000 créditos adicionales encima de los demás. Ahsoka se sorprendió, no tenía idea de qué estaba buscando específicamente Harry. Él no había ofrecido eso. Se dio cuenta de que él era reacio a hablar de eso, y en realidad no había preguntado, aunque ahora tenía mucha curiosidad. El hacker frunció el ceño un poco y su mano se movió hacia adelante para deslizar la tarjeta de datos, conectándola al datapad pensativamente. Después de un momento, la figura comenzó a desplazarse por la información de la tarjeta, los ojos parpadearon rápidamente sobre la información, tocando el datapad de vez en cuando. Harry solo miró, dejando que el hacker revisara el archivo sin hacer comentarios, su expresión relajada e imperturbable por el silencio. Aunque los ojos de Ahsoka seguían mirando de un lado a otro entre los dos. Esa es una lista bastante extensa de términos, personas y objetos que me has dejado. Pero, no hay contexto, ni planeta de origen ni nada. Muy curioso, dijo intrigado el hacker. ¿Y cuál es el que dijiste que pagarías los 40,000? Es el que está en la parte superior. El resto es principalmente curiosidad de mi parte más que nada. Pero cualquier información que se relacione con él, y el dinero es tuyo. Harry asintió con la cabeza hacia el datapad para enfatizar. ¿Y si descubro que está vivo? El hacker preguntó casi despreocupadamente, la curiosidad en la voz modulada. Ahsoka vio una mirada de pura sorpresa en el rostro de Harry. Como si ni siquiera hubiera considerado esa posibilidad antes. Después de que superó su sorpresa, esa mirada se mezcló con una mirada más intensa que cualquier expresión que hubiera visto antes en el rostro de Harry. Si lo encuentras con vida y puedes proporcionarle una ubicación, te daré 500,000 créditos. Dijo Harry intensamente. El hacker encontró su expresión durante varios segundos antes de responder lentamente. Eso es mucho dinero para alguien que tal vez ni siquiera exista. Harry pareció relajarse y se encogió un poco de hombros y se rió entre dientes. Tal vez, no sería la primera tontería que he hecho en mi vida. Si lo es, probablemente no será la última. El hacker frunció el ceño un poco, deslizando el datapad de la mesa y depositándolo en su túnica. Buscaré y veré qué puedo encontrar. Pero tengo que decir que si lo encuentro a él, o a alguno de ellos, dudo que puedas cobrarlo. Especialmente si continúas con la compañía que tienes. Harry solo ladeó la cabeza con curiosidad. El hacker dudó un momento antes de que su voz se volviera casi un susurro mientras sacudía ligeramente la cabeza hacia Ahsoka. Se ha corrido la voz sobre la ex-Jedi. La recompensa por ella está por las nubes. Todos los dos cazarrecompensas de la zona han estado buscándola, y ahora están en o alrededor de este bar. Casi me voy en el instante en que la vi sentada.
contigo, pero este es uno de los bares considerados territorio neutral. Así que estoy lo más seguro posible. Los ojos de Ahsoka se abrieron mientras miraba a su alrededor furtivamente como si pudiera decir quién era quién, pero su mirada se posó en Harry, que no había apartado la mirada del hacker, ni parecía sorprendido por la información. Esos son en su mayoría solo los dedos VIX, o los demasiado ambiciosos. Los buenos ya están de regreso en su nave. Así es como supieron que había aterrizado, se corrió la voz sobre su método de llegada. Si quieres quedarte discreto en el futuro, es posible que desee cambiar eso. Rojo y dorado, llamado Gryffindor. Muy distintivo. Dijo el hacker. Me gusta mi barco. Harry respondió con una pequeña sonrisa y un fácil encogimiento de hombros. Es una pena, porque dudo que vuelva a volar alguna vez. Si aún no ha explotado, entonces los cazarrecompensas ya lo han manipulado para que explote. El hacker respondió. Realmente quieren la cantidad en la cabeza del ex Jedi. Ni siquiera están hablando de boquillas sobre el código de su gremio. Me arriesgaré. Mi mecánico es del tipo protector. Dudo mucho que mi nave esté preparada para explotar con él en el trabajo, respondió Harry con una pequeña sonrisa, sin hacer ningún comentario sobre el hecho de que el hacker lo identificó como un cazarrecompensas. Ahsoka se dio cuenta de que el cortador probablemente había desenterrado lo que pudo sobre Harry antes de presentarse a la reunión en primer lugar, especialmente porque quienquiera que Harry estaba actuando como mensajero claramente usó a alguien diferente para este intercambio. El precio de su cabeza es lo suficientemente alto como para convencer a los cazarrecompensas de que trabajen juntos para obtener el precio. Comentó el hacker. Antes de que todos se traicionen unos a otros con la esperanza de asegurar la recompensa únicamente para ellos mismos, intervino Harry con desinterés. Por supuesto, respondió el rebanador. Mi punto es que quizás quieras advertir a tu mecánico que salga de ahí antes de que lo maten. Dobby estará bien. Son los cazarrecompensas los que deberían estar preocupados. Especialmente cuando se siente protector. Harry sonrió levemente y negó con la cabeza. Él puede ser un poco demasiado entusiasta a veces. El hacker lo miró en silencio durante varios momentos antes de asentir lentamente. Puedes tener confianza, pero ten cuidado. Incluso los buenos pueden estar un poco desesperados. Esperan vencer a Cad Bane en el premio. También parece que Aurra Singh de alguna manera surgió de la tumba que el cartel de Jedi, la niña Doyle logró enterrarla. Se supone que ella también anda por aquí. Dijo el hacker, la voz modulada plana y muy suave, apenas llegando a sus oídos. Singh es sensible a la fuerza, susurró Ahsoka. En realidad, hubo una gran cantidad de preocupación que se extendió a través de ella, que usó despiadadamente ejercicios mentales provistos por la orden para aplastar. Cad Bane y Aurra Singh eran cazadores de recompensas notorios, no solo por la destrucción que causaron para capturar a sus objetivos, sino por cómo atacaron repetidamente y con éxito a la Orden Jedi. Cad Bane había sacado lo mejor de Ahsoka más de una vez y solo gracias a la intervención de su maestro seguía con vida. Eso hizo que sus ojos se dirigieran hacia Harry instintivamente. La voz de Harry era tranquila y se llenó de seguridad cuando la miró. Relájate. Sabía que nos obligaron antes de entrar al bar. No te van a atrapar. No puedo tener un estudiante por menos. Más de una semana, sería peor profesor de lo que nunca fue Snape. Espero que tengas una forma de respaldo para salir del planeta. Tu nave es una causa perdida. Incluso si dejas a los Jedi, no hay forma de que te dejen llegar a ella. Dijo el hacker. Y si lo hiciste, probablemente lo tienen preparado para explotar. Harry negó con la cabeza ligeramente. Confía en mí, mi barco está a salvo. Cualquiera intenta dañarlo y preveo que terminará mal para ellos. El hacker levantó una ceja ante eso, pero no hizo ningún comentario al respecto. La atención de Harry una vez más se fijó en el cortador. Gracias por la información sobre los nombres más importantes y sobre los que encontraremos en o alrededor de nuestra nave. 20,000 adicionales estarán en la cuenta en esa tarjeta de datos dentro de las 48 horas. Es tuyo. El rebanador abrió un poco los ojos y luego asintió.
Probablemente deberías salir antes que nosotros. No quiero que te atrapen en el fuego cruzado si algún imbécil decide tener un dedo en el gatillo con picazón aquí, agregó Harry mientras sus ojos se movieron hacia la barra una vez y se entrecerraron ligeramente. Es un placer hacer negocios contigo. Estaré en contacto si encuentro algo. Suponiendo que sobrevivas, el hacker se levantó sin preámbulos y se fue de la mesa sin decir una palabra más. Después de unos momentos de silencio, donde Ahsoka hizo todo lo posible por no mirar alrededor de la habitación y medir los niveles de amenaza de los ahora conocidos cazarrecompensas que estaban presentes, tuvo un pensamiento repentino. Ahora que era consciente de ello, podía ver a varios de los que intentaban y fallaban en ser circunspectos en cuanto a vigilar su mesa. Por supuesto, ahora que lo vio, parecía que todos los que movían la cabeza o miraban a su alrededor los estaban evaluando, y más específicamente a ella, como objetivos. Harry parecía estar pensando en algo mientras hacía girar una moneda de oro sobre la mesa, sus ojos parecían pensativos, claramente no iba a salir corriendo del bar. Reprimió el miedo dentro de ella, sabiendo que entrar en pánico y huir no le haría ningún bien. Además tenía curiosidad que quería apaciguar. ¿De dónde, en el nombre de la fuerza, obtuviste el tipo de credibilidad que te permite lanzarlo de esa manera? Preguntó mientras sus ojos revoloteaban nerviosamente observando a cualquiera que siquiera se acercara a su mesa. Harry simplemente agitó sus manos sin comprometerse, y ella notó a través de pequeñas oleadas en la fuerza que aprovechó la oportunidad para lanzar más hechizos. Cuando dejé mi mundo, traje bastantes productos que resultaron ser muy valiosos para la galaxia en general. Te sorprendería lo que vende. Y solo he obtenido más desde que comencé mis viajes. El dinero nunca será un problema para mí, a menos que decida comprar algunos planetas o algo así. Específicamente de la clase de vacaciones y resort. Realmente quería indagar más profundamente sobre eso, así como obtener más información sobre el porqué y cómo dejó su mundo natal, que aún no le había dicho, pero tenían cosas más importantes de las que preocuparse. Su voz bajó. No va a ser fácil salir de aquí. Él la miró con incredulidad por un momento y luego sonrió mientras se pasaba la mano por la mandíbula lentamente, como si se acariciara la barba. Por supuesto que puede ser, solo es cuestión de cuántas bajas debería haber. Tanto en términos de edificios y vive. La reacción de Ahsoka se sorprendió tanto por la declaración como por la idea. Realmente estás arruinando mi estilo, niña, dijo al notar su expresión e hizo un puchero burlón. Además, no tienes que susurrar como si fuéramos un par de adolescentes en el cine. Tengo un hechizo alrededor que detendrá toda la vigilancia a distancia, y antes usé un hechizo de magia salvaje benigno que habría cortado cualquier error eléctrico. Que cualquiera podría haber puesto aquí antes de tiempo. Su expresión todavía parecía pensativa y sus pensamientos lejanos. Todavía estaba dando vueltas a las palabras del hacker en su mente. Ella parpadeó y luego asintió, estaba trabajando más allá de ser sorprendida por la magia, y lo que él afirmaba o demostraba que podía hacer. Realmente desearía tener mi sable de luz. Harry asintió casi distraídamente, podemos trabajar en eso una vez que lleguemos a Kashyyyk. Los Wookiees son geniales para tener piezas aleatorias de tecnología alrededor. En realidad, el problema no son las piezas. Probablemente tengas las piezas de repuesto para hacer la mayor parte de uno en tu nave. Harry la miró y entrecerró los ojos como si tratara de averiguar por qué no hizo el sable de luz en ese momento, por lo que se expandió un poco. El problema es el cristal usado para la gema de enfoque del sable de luz. No tengo acceso a uno. Y realmente no quiero sintetizar uno. Harry inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué no? Ahsoka se estremeció ante esa idea y se preguntó si tendría sentido discutir esto ahora. Harry parecía estar olvidando el peligro inminente en el que se encontraban. Parecía ser un hábito suyo, encontrar algo que le interesaba y distraerse de todo lo demás a su alrededor. La mayoría de los cristales sintetizados son rojos. Ahsoka dijo claramente como si eso explicara todo. Por supuesto, Harry la miró sin comprender. Así que... Ahsoka suspiró y puso los ojos en blanco levemente. Bueno maestro, esos cristales rojos hacen que la hoja del sable de luz sea roja.
Y un sable de luz rojo casi siempre es una señal de seguir el lado oscuro. Harry le dio a Ahsoka una mirada extraña antes de fruncir el ceño con indignación. Pero, ¿y si yo fuera un Jedi y me gustara el rojo? Ahsoka rió suavemente y sacudió la cabeza, asumiendo que estaba bromeando. Entonces en su mayoría no tendría suerte. Sin embargo, Harry pareció horrorizado por eso. Pero, soy un Gryffindor por gritar en voz alta. He visto sables de luz azules. ¿Esa es la única opción que tienen los Jedi? Ahsoka frunció el ceño. ¿Te gusta el color de la hoja? Ella realmente no había pensado en ese tipo de cosas antes. Bueno, la mayoría de las espadas Jedi son azules, o verdes. La mía era verde. Harry pareció horrorizado de nuevo. Mis opciones son azul y verde. ¿En serio? Cuando Ahsoka asintió, los ojos de Harry se entrecerraron. ¿Estás seguro de que no fue por quedarse con esos colores lo que hizo que algunas personas se unieran a los Sith? ¿Qué? Ahsoka parecía estupefacto, su pregunta sonaba ridícula. En serio, sería un gran lanzamiento de reclutamiento. Ven y únete a nosotros. Consigue un sable de luz rojo. Puedo ver a algunos pobres Jedi con disgusto por el verde y el azul llegando a la parte en la que obtienen un sable de luz y diciendo bueno, mis opciones son, azul o verde. O podría volverme malvado. Ellos tienen rojo. Difícil elección. Ya sabes, si los Sith arrojan algunas galletas y tienen un trato. La expresión de Harry era muy seria mientras describía el escenario. Su seriedad casi hizo que Ahsoka se echara a reír, antes de parecer ofendido. ¿Qué tiene de malo el maestro verde o azul? Harry suspiró y puso los ojos en blanco teatralmente. Mira a mí. No podría usar verde. Me niego a caminar con ese color, el esquema de color de serpiente siempre me irritó. Y la primera vez que alguien lo mencionara haciendo juego con mis ojos, sería culpable de homicidio justificable. En cuanto al azul, está fuera de lugar. Siempre me dijeron que me hacía lucir enfermizo, y mi mejor amigo te habría dicho que era solo para Ravenclaws, quienes podrían no ser capaces de reconocer que es la luz del sol si alguien se les acercara y los arrastrara de su libro y los tiró a la calle. Harry dijo con un dejo de irritación en su voz, aunque sus ojos seguían recorriendo la habitación lentamente antes de enfocarse de nuevo en ella. Sus ojos se abrieron un poco, ¿qué pasaría si alguien fuera ciego al color verde y azul? ¿No sería vergonzoso? Pensar que estás caminando con un sable de luz verde y darte cuenta de que en realidad es azul, o peor aún, pensar que tu sable de luz es blanco solo para tener otros Jedi riéndose disimuladamente a tus espaldas, todo porque tienes un caso grave de daltonismo. Ahsoka sabía que se arrepentiría de haberlo dicho, pero no pudo evitarlo. Era más por curiosidad morbosa que otra cosa. Son raros, pero también hay otros colores. Algunos Jedi usan el púrpura. Harry miró horrorizado ante el concepto, púrpura, jadeó, luciendo horrorizado, ¿qué tipo de hombre femenino tiene una espada púrpura? Ahsoka parecía horrorizada, la imagen mental de un maestro hindú muy poco complacido flotando en su mente. Pero Harry parecía estar completamente inconsciente. En serio. Vas a la batalla y eres todo intimidante y de repente Snape y Zoo todos se asustan de mi espada púrpura. ¿Qué tipo de Jedi marica elige el púrpura? Eso difícilmente proclama oigan todos, no se metan conmigo. Harry puso los ojos en blanco disgustado envía más el mensaje de que oye. Soy agradable y cariñoso y no te metas conmigo o te regañaré antes de abrazarte. Su túnica coincide con el color de su sable. Porque eso suena totalmente como una estupidez mágica allí mismo. Harry negó con la cabeza decepcionado, quiero decir, realmente, un Jedi también podría elegir el rosa. Prácticamente envía el mismo mensaje. No, si hiciera un sable de luz, querría que mi hoja hiciera que todos dijeran, oh, mierda, no deberíamos meternos con ese tipo. Es un mal culo. Harry golpeó la moneda de oro en la mesa para enfatizar. Sin embargo, Ahsoka también sintió que la fuerza se acumulaba lentamente a su alrededor. Aunque por fuera Harry no daba la impresión de que estaba haciendo otra cosa que no fuera girar una moneda sobre la mesa y concentrarse en la discusión.
Sus propios sentidos gritaban que se acercaba el peligro, pero incluso eso no fue suficiente para que ella hiciera otra cosa que parpadear con asombro ante su siguiente declaración. Diablos, incluso lo tendré grabado en la empuñadura. Badass Motherfucker. Banff. Ese soy yo. Harry recogió la moneda de la mesa y le guiñó un ojo y le mostró una amplia sonrisa llena de dientes. La imagen más cursi que podía imaginar se completó cuando él la señaló y le dio 2 pulgares hacia arriba. Ahsoka ni siquiera tuvo tiempo de mirarlo boquiabierta por la pura locura de cada declaración que acababa de salir de su boca. Ni siquiera notó de inmediato al grupo de 5 personas fuertemente armadas que habían entrado al bar solo un minuto antes y ahora se dirigían directamente hacia su mesa. Sin embargo, justo cuando los notó, y la forma en que su dirección mostraba claramente que se dirigían a una confrontación, se detuvieron a 3 mesas de distancia de Harry y Ahsoka. Una vez más sintió una oleada de fuerza, y esta vez lo reconoció como el mismo truco mental que Harry había usado con el cantinero en Coruscant. Sin embargo, este no estaba tan concentrado, y si no lo supiera mejor, habría pensado que casi todos en el bar, además de ella, habían sido golpeados con él. El grupo de 5 no hizo ningún esfuerzo por guardar silencio mientras el hombre ruidoso gruñía a la mesa a la que se enfrentaba. Está bien, vienes con nosotros. Tendremos la recompensa por tu cabeza. Hubo un grito ahogado de sorpresa y luego un fuerte gruñido en respuesta, que atravesó casi todo el ruido del bar y fue escuchado por todos. Mi cuenta es baja, y mi diosa seguramente se regocijará cuando reinicie mi cuenta contigo, humano, si no te vas. La voz prácticamente escupió la palabra humano y siseó durante toda la declaración. Ahsoka se puso rígida, conocía esa voz. Ella había ayudado a poner esa voz tras las rejas. Sin embargo, al final se dio cuenta de que no debería sorprenderse. Si Aurra Singh estaba de alguna manera fuera de prisión, ¿por qué el cazarrecompensas Trandosano Bossk debería ser diferente? Justo en ese momento, Ahsoka sintió una perturbación en la fuerza que era incluso más grande que cuando Harry curó al cantinero. O, más exactamente, sintió un temblor cuando una oleada de fuerza la inundó. Aunque no pasó nada hasta un segundo después, cuando sintió varios ecos rápidos de actividad que ocurrieron en todo el establecimiento. De repente, se escucharon gritos por toda la barra cuando todas las tazas o cubiertos para contener líquidos desaparecieron. En sus lugares había figuras pequeñas, de no más de 1 pie de altura. Los clientes como uno solo parecían mirar a los seres recién llegados en estado de shock. Los seres recién llegados les devolvieron la mirada durante casi 5 segundos. Luego, casi como uno solo, todos gritaron Mogwai. Con vocecitas agudas e inmediatamente saltó sobre el patrón más cercano a ellos. Algunos de los seres recién creados se tomaron un momento para agarrar un pedazo de cubiertos para usarlos como armas cuerpo a cuerpo. Ahsoka solo tuvo un momento para sorprenderse antes de que Harry la empujara hacia abajo debajo de la mesa con un tirón. Estaba a punto de decir algo, pero vio las líneas de estrés en su rostro mientras agitaba su varita debajo de la mesa, lentamente en pequeños círculos antes de moverla rápidamente en direcciones específicas, y sintió varias perturbaciones más en la fuerza. Esta vez el ruido que sintió fue más poderoso, aunque había menos de ellos. Vio los ojos de Harry cerrados mientras se concentraba. Parecía que ya no era consciente de su presencia por el momento, y ella sintió que prácticamente se estaba bañando en la fuerza, aunque se preguntó a qué distancia se notaría. Sus ojos se abrieron, y esta vez ella lo estaba mirando directamente y vio que sus ojos esmeralda literalmente brillaban con el poder de la fuerza. Era fascinante, y descubrió que no podía apartar la mirada. Echó de menos cuando de repente todas las sillas del bar se convirtieron en monos. Monos que no perdieron el tiempo mientras se sumaban al caos que ya envolvía la barra cuando instantáneamente comenzaron a imitar a los gremlins. Un momento después, los monos fueron seguidos por algunas de las mesas que se convirtieron en grandes felinos que rugieron con fuerza y se sumaron al caos. Hubo gritos por todo el bar. Harry se desplomó un poco y se llevó una mano a la cabeza. Ha pasado un tiempo desde que hice eso. Él murmuró.
No estaba mágicamente exhausto, pero acababa de hacer muchas transfiguraciones sin línea de visión directa, simultáneamente. Requería una cantidad extrema de concentración y enfoque, y le dio un poco de dolor de cabeza. Se sacudió e ignoró el pequeño dolor de cabeza que acababa de darse y luego le sonrió a Sokka. Se giró hacia la pared de la cabina y con un gesto de su varita transformó una pequeña sección de la pared en papel y empujó a Sokka fácilmente, lo que provocó que ella emitiera un suave chillido de sorpresa. Un reparo rápido y una transfiguración de vuelta del papel al mismo material de la pared y su escape quedó completamente oculto a cualquiera que pudiera intentar comprobarlo más tarde. Podían escuchar el disparo de los blasters y los gritos del bar que aún continuaban. Harry se giró, ignorando los gritos e hizo un gesto para alejarse de la barra. Podían ver a todos los transeúntes corriendo hacia la entrada con curiosidad, o alejándose del bar donde había múltiples disparos. Ahsoka vaciló por solo un momento antes de seguirle el paso mientras los dos se alejaban. Se estaba mordiendo el labio inferior mientras procesaba lo que acababa de suceder. Había pasado los últimos 2 días discutiendo y aprendiendo con Harry. Había visto todos los diferentes tipos de magia que nunca podría haber imaginado. Estaba menos sorprendida por los detalles de lo que había hecho en el bar. Ella lo había visto realizar una transfiguración antes. Había convertido un datapad en un gato como demostración. Era más pudo haber usado algunas tácticas para salir de una situación como esa, tal vez. Pero Skiguri habría hecho una de 2 cosas. Habría usado su aura intimidante que parecía ser tan natural para él. Intimidar a la gente para que solo los más valientes o los más temerarios intenten ir en su contra. Eso tal vez habría hecho que algunos retrocedieran. Por supuesto, en este caso, cuando eso inevitablemente no funcionó, habría saltado con los pies por delante en la debacle, sin un pensamiento temor en la galaxia de que no superaría la prueba en otra cosa que no sea una pieza, a pesar de docenas de blasters apuntaron en su dirección. Simplemente irse y dejar que las personas que buscan causar problemas se encarguen del caos que quedó a su paso cuando partieron probablemente nunca se le habría ocurrido a Anakin. Pero había una cosa que los dos tenían en común. Confianza. Pero incluso allí era diferente. Anakin prácticamente gritaba confianza y seguridad y Ahsoka sabía que más de una vez otros maestros lo habían acusado de arrogancia. Ella había sido acusada de lo mismo y sabía que su propia arrogancia, de hecho, había causado problemas en el pasado. Harry no tenía menos confianza en sí mismo. Pero a diferencia de Anakin, no parecía importarle si lo proyectaba o no. No parecía estar constantemente preocupado por la imagen que presentaba o por la necesidad de parecer tener el control y ganarse el respeto de todos. Harry honestamente parecía completamente apático. Incluso después de unos pocos días de exposición a ella, estaba más que dispuesto a compartir historias que se burlaban tanto de él como de cualquier otra persona, y lo hacía sin preocuparse por nada en la galaxia. A pesar de las diferencias en la forma en que se presentó, la absoluta confianza en sí mismos y el uso de la fuerza, o en el caso de Harry, la magia. Como si supieran que no les fallaría. Cuando Harry le había dicho que se relajara, que los cazarrecompensas literalmente rodeados no iban a atraparla, ella había hecho exactamente eso. Había tanta seguridad en su voz. No hubo tensión, ni pánico, ni miradas de preocupación a su alrededor mientras tramaba. Él simplemente le aseguró que no sucedería como si cualquier otro resultado no solo fuera impensable, sino imposible. Harry lanzó un fuerte aviso, "No me encanta", a los dos mientras caminaban, su voz sonaba divertida, aunque se veía un poco cansado. Bueno, eso fue divertido. Pensé que era un imán de problemas. ¿A cuántas personas has cabreado, niña? Ahsoka parecía algo avergonzada ya que, por un momento, estaba un poco preocupada de que Harry pudiera considerarla demasiado problema, pero luego descartó eso. La había sacado de un apuro 2 veces, 3 veces si contaba a los 2 maestros. Y él nunca había parecido como si tuviera dudas sobre ella. Su tono era burlón y una sonrisa curvó la comisura de sus labios.
Ella frunció el ceño un poco, sin dejar de mirar a su alrededor mientras se alejaban del bar. Más que unos pocos, puedo explicarte más detalles más tarde si quieres, pero ¿qué vamos a hacer con tu nave? Harry inclinó la cabeza mientras caminaban. ¿Qué pasa con mi barco? Ese tipo con el que nos encontramos, el rebanador. Dijo que ya estaban en el barco. Ahsoka respondió mirando a su alrededor tan casualmente como pudo. Harry resopló levemente, lo sabía. Demonios, varios entraron al hangar antes de que llegáramos al bar. ¿Cómo lo supiste? Ahsoka preguntó antes de que pudiera detenerse, pero levantó la mano para evitar que él respondiera. Espera, déjame adivinar, ¿magia? Harry sonrió, complacido. Exactamente, aún no hemos llegado a una discusión sobre protecciones o protecciones. Pero su atención estuvo en nosotros desde el momento en que ingresamos al sistema. ¿Cómo lo supieron? Ahsoka preguntó, aunque una sensación de pavor estaba en la boca de su estómago. ¿Cómo crees? Solo debería haber un grupo de personas que supieran que estabas en esa nave o pudieran inferirlo, dijo Harry, aunque no sonaba realmente molesto o perturbado por la idea de lo que estaba diciendo. Era más una declaración de hecho. Los Jedi no le habrían dicho a la gente a dónde iba. Ciertamente no a los cazarrecompensas. Ahsoka dijo, sonando ofendida. No estaba dispuesta a creer que la Orden Jedi había caído tan bajo. No sé si puedo decir que pienso lo mismo. Pero no necesariamente tendrían que habérselo dicho a nadie. Los Jedi podrían estar siendo espiados actualmente, o podrían tener una filtración. Harry se encogió un poco de hombros. No es exactamente raro en la política, las organizaciones religiosas o la aplicación de la ley, las tres son líneas que la orden se extiende a ambos lados con cierta frecuencia. Ahsoka se quedó en silencio ante eso, incapaz de negar la verdad de esa declaración. Harry se rió entre dientes, lo sé, si no nos hubiera rodeado en un hechizo de no me avise desde el momento en que salimos del barco, nunca hubiéramos llegado al bar. No tome no, Ahsoka frunció el ceño y luego inclinó la cabeza, otro de esos hechizos que hace exactamente lo que dice. Ella preguntó. Harry asintió, luciendo complacido. Evita que las personas te presten atención, que te noten en primer lugar. No pude seguir así en el bar, porque necesitaba reunirme con el contacto. Y habría fallado miserablemente una vez que estuvimos allí con tantos ojos en nosotros. Ahsoka frunció el ceño y sacudió la cabeza ligeramente, volviendo a concentrarse en su pregunta inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el barco? Harry se encogió de hombros, espero que no haya mucho desorden que limpiar. A Dobby no le gustan los intrusos. Ahsoka frunció el ceño, tu misterioso cocinero y mecánico a quien todavía tengo que ver para que puedas demostrar que no es producto de tu imaginación. Harry rió un poco con una sonrisa divertida cruzando su rostro aunque no respondió. Ahsoka volvió a fruncir el ceño, solo había pensado que podría haberlo visto una o dos veces por el rabillo del ojo moviéndose por el barco. Cada vez que iba a investigar no lo encontraba. Incluso pensó que vislumbró una pequeña figura entrando en un pequeño almacén. Ella lo había seguido rápidamente y no había quitado los ojos de la puerta, pero de alguna manera él había desaparecido de la habitación. Había mirado a través de los motores que estaban bien mantenidos, si no demasiado impresionantes. No podía negar que sentía que estaba siendo observada, pero por su vida solo había encontrado al pájaro blanco y al droide. La nave de Harry era pequeña, no debería haber una manera o espacio para que alguien se escondiera. Sin embargo, las comidas estaban listas y aparecían con regularidad. Ella había preguntado y Harry solo se rió entre dientes y dijo que Dobby toma sus propias decisiones. Ella había comenzado a pensar que él era solo un engaño. ¿A dónde vamos? ¿El barco está en la otra dirección? Preguntó de repente, dándose cuenta de hacia dónde se dirigían. Tengo hambre y pensé, y hay un vendedor que vende las mejores tartas de bayas. No estoy seguro de qué contienen o qué tipo de bayas, pero están buenas. Harry respondió alegremente. Ahsoka negó con la cabeza levemente, no deberíamos salir lo antes posible. Harry se encogió de hombros con indiferencia. Sabían que estábamos aquí,
Cuando nadie informe que nos vio en el barco, asumirán que nos hemos escondido y comenzarán a buscar Nar Shaddaa además de vigilar el barco. Si las cosas se ponen realmente mal, Dobby lo hará. Activar las protecciones de intención. Ahsoka parpadeó ante la respuesta, sin entender realmente qué los mantendría a salvo, ni la lógica de Harry sobre cómo respondería el cazarrecompensas. Tenía que evitar mirar furtivamente de un lado a otro, cuando Ahsoka se imaginaba siguiéndolos y conspirando contra ellos, aunque fuera brevemente. Harry ciertamente vio la mirada en su rostro, pero aparentemente no fue suficiente para disuadirlo de sus nuevos planes. Vamos, Berry Surprise te espera. No fue la última vez que Ahsoka se preguntó sobre la cordura de la persona con la que se había enamorado. Notas del autor,